Buenas tardes, amigos y amigas productoras. Mi nombre es Alfonso Guido Miranda. Soy investigador del INTA y estoy ubicado en la cuarta región, en el Centro de Desarrollo Tecnológico Campo Azul. En esta tarde vamos a ver o a platicar otro tema sobre lo que es en los cultivos frutales, que son las técnicas para la selección y multiplicación de hijos para el establecimiento de plantaciones de piña. La propagación de la piña es asexual. Para su establecimiento se necesitan utilizar brotes vegetativos, los cuales salen o lo emite la planta madre de forma natural o mediante la aplicación de un regulador de crecimiento. Dado que la piña es una especie herbácea y es perenne, basta con proporcionar una sola vez el material vegetativo a un productor para que él obtenga los hijos para la siembra de manera indefinida, durante muchos ciclos de siembra. Sin embargo, esta primera cosecha de los vástagos o los hijos ocurre en promedio a los 24 meses después del inicio del ciclo. O sea, 24 meses después de que nosotros sembramos el hijo de piña, ya tenemos disponibilidad de hijos. Del tallo central de la piña brotan los diferentes tipos de hijos que se pueden utilizar para propagar la piña. Pueden ser hijos de corona que se localizan sobre la parte superior del fruto. Los hijos basales del fruto o bulbillos que se forman en la base del fruto. Los hijuelos del tallo que se desarrollan a partir de las yemas axilares del tallo. Y los retoños o hijuelos de la base del tallo que se originan de la base del tallo por su proximidad al suelo. Presentan raíces propias, cualidades que los convierte aptos para una segunda cosecha. Para propagar la planta de piña, el material más recomendado son los hijuelos, que se desarrollan a partir de las yemas axilares del tallo, y para manejar cosecha, los bulbillos, o sea, los que salen de la base del fruto de la piña. Ahí podemos ver en la parte derecha el hijuelo de tallo, el hijuelo de la base del tallo, el hijo del pedúnculo o de la base del fruto y el hijo de corona que está sobre el fruto. El hijo de corona, como decíamos, está localizado en la parte superior del fruto y es de hecho el meristema apical de la planta, o sea, desde abajo viene creciendo, ¿ah?, en el centro del tallo de la planta hasta formar el fruto y después se forma la corona. Solo son disponibles estos tipos de hijos, los de corona, para ser utilizados en plantaciones cuando existen actividades de la industria local, ya que el fruto se cosecha y comercializa con la corona. Sí, o sea, si lo vamos a utilizar para hacer jugos, para hacer rodajas, para hacer mermelada, entonces la corona no la utilizamos. Entonces ahí es donde se puede utilizar como material de siembra. Pero si el fruto se vende de forma fresca, entonces se vende con todo y corona. Entonces, por eso es pues de que son un poco limitadas su utilización como material para siembra, para el establecimiento de plantaciones. También este hijo de corona se seleccionan por peso y tamaño y a la vez desecharse las coronas múltiples, las muy pequeñas, las descolladas y aquellas que tengan residuos de fruto, a menos que se les retire. Es decir, cuando nosotros seleccionamos hijos de corona para el establecimiento de plantaciones o para su siembra, nosotros tenemos que hacer una selección por su peso y tamaño. En realidad todo esto se hace para los diferentes tipos de hijos y esto es para que tengamos uniformidad al momento de la cosecha. Si sembramos hijos de diferentes tamaños y pesos, entonces la cosecha va a ser desuniforme. Entonces por eso es que se hace la selección
en cualquier tipo de hijo que utilicemos, se debe seleccionar por peso y por tamaño para que la cosecha salga uniforme. Y también esto nos da un poco de la alternancia de cosecha. Los más pequeños cosecharán en mayor tiempo y los más grandes cosecharán en menor tiempo. También se desarrolla en general, su desarrollo es más lento, pero uniforme, con bajo porcentaje de floración natural prematura. O sea, por lo general, algunos hijos de piña, principalmente los hijos del pie de la planta o los hijos de tallo, esos por lo general presentan un porcentaje de floración natural prematura. Sí, en cambio, estos hijos de corona presentan muy bajo el porcentaje. Su plantación es de abril a septiembre. Estos cosechan a los 22 a 24 meses después de su siembra. O sea, los hijos de corona vamos a obtener frutos a los 22 y 24 meses después de que nosotros los sembramos. Los hijos basales del fruto también se les llama bulbillo o también se les llama gallo. Estos, como dicen, crecen y desarrollan a partir de las yemas axilares localizadas en la base del fruto, donde termina el pedúnculo. El número y vigor de estos hijos por planta es variable, pero en general se producen 2 por planta en promedio, aunque tenemos un mayor número de estos llegando hasta 5. O sea, nosotros podemos esperar unos 5 hijos de la base del fruto, bulbillo o gallo de una planta. ¿Ah? Estos en la cosecha de los meses de mayo hasta mediados de agosto, ¿ah? Podemos obtener estos hijos. Debido a la diferenciación floral de la planta madre, ocurre en forma natural o inducida durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Este tipo de hijo tiene un ciclo y vigor intermedio en muchas regiones del mundo, es el más usado por su facilidad de traslado y de siembra. Este tipo de hijos basales pues, es el que más se utiliza en muchos lugares. Se pueden plantar de julio a noviembre. Estos cosechan a los 18 a 22 meses después de plantado. O sea, estos son un poco más precoces que cuando sembramos hijos de corona. Ya dijimos que los hijos de corona cosechan de los 22 a los 24. Estos cosechan de los 18 a 22 meses después de plantado. Tenemos también los hijos axilares que salen de la yema de las yemas del tallo. También se les llama clavo. Estos son hijos que se desarrollan de las yemas axilares del tallo, las cuales se localizan en las axilas de la hoja. El número de estos por planta es variable, se produce un promedio de 4 brotes por planta. Se asocian mayormente a las floraciones naturales que ocurren durante los meses de noviembre a febrero. Es el hijo más utilizado para el establecimiento de plantación. También en muchos lugares prefieren este tipo de hijo, el hijo axilar de tallo o clavo, ¿va? Para hacer la siembra de las plantaciones. En cuanto a su ciclo, está considerado como el más precoz, lo cual está relacionado con su posición en la planta y el vigor con que brota. De igual forma, se puede plantar de julio hasta noviembre, cosechan entre los 14 y 17 meses después de su siembra. Este todavía es más precoz que los hijos basales y que los hijos de corona, porque a los 14, 17 meses ya tenemos fruto después que los sembramos. ¿Ah? Mientras que los otros es a los 17, a los 17 meses, comienza. Y el de basal y el de corona a los 22 meses. Tenemos el último tipo de hijo que es el hijo de retoño, hijo de raíz, hijo de tierra o hijuelo de la base del tallo, así se les llama también a esto. El brote de raíz o hijos de tierra, comúnmente llamados, son los que provienen del tallo de la planta por debajo del suelo. Estos generalmente son más grandes, claro, son más grandes porque hasta ya tienen raíz, ¿verdad? Entonces su crecimiento es mayor, es más vigoroso y tienen mayor peso. Normalmente sus hojas son más largas que las de los demás brotes de la planta. Generalmente son responsables de la segunda cosecha. Podemos estos dejarlos para una segunda cosecha, como también dijimos,
con los hijos de clavo o los hijos axilares también se pueden dejar para segunda cosecha. Ahí podemos ver en el gráfico, pues, el hijo de corona, los hijos basales del fruto, los hijos axilares y los hijos del pie de la planta. La selección de la semilla se hace, como dijimos, por peso y tamaño. Es importante que el material utilizado como semilla cumpla con algunos requisitos, ya que una semilla de buena condición puede competir mejor por luz, nutrimento, espacio y agua. O sea, tenemos que hacer una buena selección de semillas, ¿ah? Para tener una planta que compita, ¿ah? Por todo eso. El crecimiento será mucho más rápido que en aquellas que no cumplen con exigencias como la semilla debe ser sana, es decir, libre de enfermedades y plagas como picudo, cochinilla, pudrición. Debe provenir de plantas sanas, quiere decir. Debe estar en buenas condiciones físicas, no presentar lesiones. Debe tener características fenotípicas que identifiquen a la variedad. O sea, debe ser una semilla que si decimos que es Cayena lisa es porque esa hijo es Cayena lisa. Si decimos que es Valencia Golden es porque ese hijo es de Valencia Golden. ¿Ah? Entonces, si decimos que es champaca, es porque ese hijo es de champaca. Eso es lo que quiere decir, que debe tener características fenotípicas que identifiquen a la variedad. Las coronas múltiples deben ser desechadas, al igual que el hijo basal que presenta la base retorcida. Algunos dicen que la calidad de la semilla se basa en condiciones relativamente al tamaño, peso y sanidad, y recalcan que con el objetivo de mantener uniformidad en el crecimiento de las plantas para así obtener un mejor rendimiento productivo, se debe realizar clasificación de la semilla por peso. Entonces nosotros podemos clasificarlas, como les digo, por tamaño y por peso. Cualquier tipo de hijo que vayamos a utilizar, ya sea de corona, basal del fruto, axilar o el de pie de la planta. Por lo general, los hijos que más se utilizan para nuevas siembras o establecimientos son el hijo basal del fruto y el hijo axilar de la planta. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacerla? Una clasificación, ya sea por peso o por tamaño. Un ejemplo aquí, por ejemplo, para hijo axilar, un hijo axilar pequeño anda entre 50 y 300 gramos. Un hijo axilar mediano entre 300 a 450 gramos. Y un hijo axilar grande de 450 a 600 gramos. Así nosotros podemos clasificar los hijos. También podemos clasificar un hijo axilar muy grande entre 600 y 750 gramos de peso y un hijo axilar extra grande de 750 a 900. También podemos clasificar hijos basales pequeños de 150 a 300, hijos basales grandes de 300 a 450. Así lo podemos hacer la selección y clasificación de los hijos. Como les decía, los hijos que más se utilizan para el establecimiento de plantaciones de piña son los hijos axilares y los hijos basales del fruto. En algunos estudios con otra variedad que se llama MD2, ¿verdad? Se determinó que un hijo de peso inicial de 200 gramos mantiene una ganancia de peso de 100 gramos por cada 10 días que esté unido a la planta madre durante 7 semanas en el periodo de febrero a marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, una vez que cosechamos la fruta, nosotros tenemos que dejar pegados los hijos durante de 5 a 7 semanas para que estos se desarrollen y tengan mejor peso, ¿ya? Para la siembra. En el caso, la piña por lo general tiene muchos problemas genéticos. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo mantener, cómo seleccionar los mejores hijos.
Cuando en el caso de coronas múltiples, hay que tomar en cuenta que su incidencia es mayor y prácticamente normal en las cosechas de septiembre y noviembre, o puede ser provocada fuera de esta época por el uso excesivo de aplicaciones de nitrógeno durante el ciclo del cultivo. Por lo tanto, no debe ser desechado los vástagos que presentaron coronas múltiples en cualquiera de estas dos condiciones. Esa es una recomendación, ¿verdad? Pero por lo general, si tenemos bastante disponibilidad, nosotros lo que hacemos es de que no utilizamos esos hijos que tengan coronas múltiples. Tenemos que eliminar todo material enfermo, con malformación, con hojas muy espinosas. Por lo general, las variedades como Cayena Golden, la MD2, tienen muy pocas espinas en las puntas de las hojas. Si tienen demasiadas espinas, es porque ya hubo una degeneración genética. Mire, como nosotros, como les decía primeramente, nosotros la propagación de la piña es a través de hijos y es de forma vegetativa. El hijo que nosotros plantemos va a reflejar lo que era la planta madre. Si la planta madre tenía mucha espina, ese hijo va a tener mucha espina. Si la planta madre tenía este, malformación de fruto, ese hijo que sembremos, si lo agarramos de ese tipo de planta, ese hijo que sembremos va a salir con malformación de fruto. ¿Por qué? Porque es una propagación vegetativa. También hay que eliminar hijos que sean faciados y plantas machos, ¿ya? Alcanzando un desarrollo vegetativo exuberante con diferentes fructificaciones y así logran sus frutos muy pequeños. Hay plantas que tienen frutos muy pequeños, entonces de esas plantas no debemos de coger ningún tipo de hijo. Para el caso de los frutos abotellados, estos también se pueden provocar por el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados. Pero claro, tampoco es recomendable, ¿verdad? Obtener hijos de esas plantas, de ese tipo de plantas, porque si los sembramos, igual nos va a salir igual, pues. Las plantas que se van a eliminar se marcan en campo antes de cosechar. ¿Por qué marcamos? Para no obtener hijos de esas plantas que tienen problemas. Para poder apreciar las características generales de los frutos, plantas con frutos excepcionales deben ser marcadas y separadas para evaluar posteriormente. Hay plantas pues que tienen frutos de buen peso, buena forma, buena corona. Entonces nosotros también las podemos marcar, ¿verdad? Porque esos hijos van a reproducir ese tipo de frutos que también nos puede interesar. Aquí podemos ver, ¿verdad? Todos los tipos de hijos. Tenemos plantas enfermas, entonces esos hijos que están, no los seleccionamos, ¿verdad? Porque están enfermas esa planta tiene fitóptero. Ahí vemos un hijo, otro, en la segunda lámina vemos un fruto con muchas coronas, coronas múltiples que le llaman, entonces también de esa planta no podemos seleccionar hijos. En la siguiente vemos un fruto, doble fruto, entonces esos tampoco los seleccionamos. En la de abajo vemos un fruto con una corona gigante, tampoco seleccionamos hijos de esa planta. En la siguiente vemos una planta con frutos con mucha, que le llama fasciación esa, fasciación. Tampoco seleccionamos fruto de eso. En la siguiente vemos un fruto sin corona, ¿ah? Y con cierta deformación en la parte superior. Tampoco debemos seleccionar ese tipo de hijo. Vemos un fruto en forma de botella, que tampoco. Vemos una hoja que tiene un color rojizo, ese es un problema de un virus causado por cochinillas que se llama el mal del Will. Tampoco debemos seleccionar ese tipo de hijos porque ya va a ir infectado. También vemos un fruto que tiene un fruto pequeñito con una gran corona. Un fruto con muchos bulbillos en la parte superior, ¿ah? Del fruto. Todo este tipo de malformaciones
y de enfermedades, nosotros no tenemos que utilizar hijos de ese tipo de plantas. Porque si los utilizamos, tenemos un 90% de que nos salga igualita la planta, la planta del hijo, los frutos del hijo que estamos estableciendo en las plantaciones. En las plantaciones. Tenemos que desinfectar esos hijos, se pueden utilizar cipermetrina, ridomil combinado, ¿ah? El ridomil sirve para enfermedades como fitóptora, pues para prevenir. La cipermetrina nos puede servir también para la cuestión de cochinilla. También se pueden utilizar otros productos, ¿verdad? ¿verdad? Lo que hacemos es, cualquier producto que utilicemos ahí, se sumerge el material por un periodo de 4 a 5 minutos y se pone a secar a la sombra por 2 días. ¿verdad? Los hijos se deben de almacenar ya sea en cobertizo o desinfectar la superficie, debajo de un árbol o al aire libre también, con la base hacia arriba, no amontonar, como se ve en la fotografía. Hijos con menos de 4 onzas de peso se pueden plantar en almácigo, con 2 a 4 centímetros de profundidad. Cuando llega la época de siembra, se pasan al sitio definitivo. Hay hijos que son, si vamos a sembrar mucha área y tenemos pocos hijos y tenemos muchos hijos pequeños, nosotros los podemos sembrar en un semillero, ¿ya? Ahí los tenemos, ellos van creciendo y cuando ya llegue la época de siembra, nosotros solo los trasplantamos en el campo. Esa es otra técnica que podemos hacer.